Primero es un concepto general de lo que son las pruebas. Entonces, vamos a hablar en este momento de lo específico, de lo general a lo específico. ¿Listo? Las pruebas pues, son aquellas pruebas que someten a un sistema a una carga de trabajo determinada. El objetivo de estas pruebas es medir su desempeño, la fiabilidad y estabilidad, básicamente. ¿Listo? Sobre esos tres pilares nos vamos a enfocar. Básicamente, las pruebas funcionales determinan qué hace el sistema, ¿listo? Las pruebas no funcionales es cómo lo hace, y allí pues se encuentran otros atributos relacionados. Uno de los objetivos de las pruebas de rendimiento es identificar y localizar los problemas que se puedan presentar en sus sistemas, además de la verificación y el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. ¿Listo? Entonces vamos a dar un poco de definición de lo que son las pruebas. Digamos que uno de los pilares fundamentales o de los principales pues viene siendo rendimiento, obviamente sin olvidar que existen otros pilares como lo son la seguridad y la tolerancia a fallos. En eso pues hablaremos o profundizaremos más adelante. En este momento pues nos vamos a centrar en lo que son las pruebas de carga, que lo que buscan es simular un escenario que se asemeje a la carga operativa de su organización. ¿Listo? Las pruebas de estrés lo que permiten es someter al sistema a determinadas cargas y simular cómo va a fallar y cuándo y cómo fallará, básicamente. Cómo se va a comportar mi sistema una vez se hagan estas simulaciones donde se estresan los sistemas. Otra de las pruebas importantes en rendimiento es la escalabilidad, ya que estas pruebas pues, nos permiten determinar el crecimiento probar el crecimiento de métricas o de índices en nuestro sistema y determinar de esta manera si nuestro sistema necesita sí o no cambios con la infraestructura que tienen actualmente. Otros tipos, digamos como lo mencionaba anteriormente, otros tipos de pruebas que se encuentran dentro de desempeño son las pruebas de picos, digamos que son pruebas más bien atípicas, pero su objetivo es básicamente simular subidas y bajadas de transacciones. ¿Sí? Digamos que eso se presenta generalmente en escenarios diseñados con un objetivo específico. También se encuentran las pruebas de estabilidad o resistencia. Estas pruebas, digamos que lo que se busca es simular transacciones a lo largo del tiempo. Estas pruebas generalmente oscilan entre 4 y 8 horas. Lo que se busca con este tipo de pruebas es comprobar que el sistema haga un uso eficiente de sus recursos en el tiempo. Y hay otros tipos de pruebas, como pues son las pruebas de seguridad, las pruebas de volumen, como su nombre lo indica, pues son pruebas donde se prueban volúmenes de datos altos, digamos en este contexto pues aplican todo lo que tiene que ver con ETLs, archivos batch, por ejemplo. Y esta recuperabilidad, que digamos este tipo de pruebas están orientadas a los a la recuperación de los sistemas, a la tolerancia a fallos. Listo. El siguiente punto pues, a tratar es por qué son importantes las pruebas y por qué deberían ser aplicadas. Primero porque mejora la experiencia del usuario. Digamos que hoy por hoy es importante entender que los clientes siempre buscan un mejor servicio y una forma de llevar esto a los usuarios pues es mediante las pruebas, ya que allí se pueden hacer afinaciones a los sistemas y obviamente prevenir inconvenientes que puedan de alguna manera pues perjudicar la experiencia del usuario.
Eso nos lleva al segundo punto, que es obviamente detectar los problemas de comportamiento del producto, simulando condiciones reales de funcionamiento. Entonces, todas estas pruebas están basadas en el comportamiento de cada uno de los clientes, de cada uno de los sistemas. Entonces, las métricas de cada uno de estos deben ser distintas. También es importante porque con estas pruebas es posible generar alertas tempranas, ¿sí? Sobre los riesgos que pueda tener, digamos, la salida de un producto en aras pues, de salir a producción. También reduce los riesgos de errores inesperados en la puesta a producción. Y uno de los factores importantes, pues, es que evita desastres económicos o reputacionales. Sí, digamos que este es como uno de los puntos más importantes a la hora de ejecutar estas pruebas, porque supongamos que tenemos un escenario donde se hacen transacciones monetarias y en algún momento se cayera mi sistema y no tengo la capacidad para poder mitigar estos eventos, pues obviamente las pérdidas económicas y reputacionales pues allí son importantes. Ahora hablaremos un poco de las generalidades de las pruebas de rendimiento. Digamos que mucha gente que viene de hacer pruebas manuales o pruebas automatizadas viene con la concepción de que las pruebas son de tipo verde y rojo, o falló o no falló. Pues digamos que en pruebas no funcionales o en pruebas de desempeño es un concepto diferente, porque no basta solamente con que la prueba me salga ok o no ok, sino que tiene un poco más de profundidad. Entonces, digamos que puede que la prueba salga ok, pero estoy haciendo una inserción a base de datos, solamente por citar un ejemplo. Pero esto no ocurre, ¿sí? Porque existe algún evento que no me deja hacer los insert completamente en la base de datos. Sin embargo, la prueba me pudo haber salido verde. Entonces, digamos que aquí el análisis es un poco más profundo, como para dar un concepto un poco más claro. También en las pruebas no funcionales no existen estándares, ¿sí? Digamos que a nivel de pruebas funcionales existen estándares de ISO, está CMMI, pero digamos que para performance, dada su connotación, no existe como tal una metodología. Sin embargo, existen un conjunto de buenas prácticas que se encuentran en el Application Process Model, ¿sí? Que básicamente pues, nos habla de unos principios donde existe el análisis, existe una planeación, existe un diseño, una ejecución y una evaluación. ¿Listo? Pero pues en este apartado sí profundizaremos más adelante. Entonces, cuando digo que no existen estándares, esto también está sujeto a las diferentes tipologías de ambientes, las diferentes arquitecturas, las diferentes tecnologías que puedan utilizar las aplicaciones. ¿Sí? Esto también va entrelazado en un conjunto de métricas que puede tener cada uno de los sistemas. ¿Sí? Entonces, tengo un sistema A que tiene unos usuarios en una cantidad, solo por citar un ejemplo, 1000, y tengo otra aplicación que tiene 2000. ¿Sí? Digamos que el comportamiento o la forma para llegar a testear estas aplicaciones pues es diferente, por eso digo que no existe un estándar. Los tiempos de respuesta también pueden variar entre una aplicación u otra, y esto obviamente pues depende de su tipología de aplicación. En un ejemplo un poco más claro podemos ver que existen diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Existen las aplicaciones que son las de interacción, las de navegación, de transacción, de integración y aplicaciones instantáneas. Entonces, apoyándonos en lo que dije anteriormente, yo puedo tener un sistema que tenga los tiempos de respuesta en 15 segundos. Está bien, es una métrica que es válida para un requerimiento. Puedo tener 100 usuarios, puedo tener 1000 usuarios con tiempos de respuesta 5 o 2 segundos, eso depende, obviamente, el tipo de aplicación. También pues vienen asociados porcentajes de error, y esto pues ocurre muchas veces porque los ambientes pues en gran medida dentro de los clientes no son iguales o no son equivalentes a los que se encuentran en producción, por eso se deja eventualmente porcentajes de error. Hay clientes que el porcentaje de error es cero porque
el core de negocio es financiero. Obviamente, pues un error en una transacción, en una operación monetaria, pues no es permitido, pero existen escenarios donde se puede presentar que sean consultas a un catálogo o algo así, donde sí hay un margen muy pequeño para, para, para tolerar errores. Y esos porcentajes pues eventualmente son del 1 máximo hasta el 5%. Tampoco estamos hablando de porcentajes muy amplios. Una de las preguntas más importantes es cuándo yo debo hacer pruebas en mi sistema, ¿sí? ¿Cuáles son las razones, digamos, principales para poder o para someter mi sistema a un tipo de prueba? Cuando mi sitio o mi sistema tiene usuarios concurrentes, digamos que es una de las razones principales, o cuando tengo operaciones que son recurrentes, ¿sí? Que son de consumos de forma masiva y se repite con mucha frecuencia. Cuando tengo tiempos de respuesta, ¿sí? Cuando de alguna manera tengo acuerdos de servicio con mis clientes donde el tiempo de respuesta está comprometido. Por ejemplo, esto ocurre mucho cuando tengo integraciones con otros clientes, básicamente, o con otros componentes. Cuando mis arquitecturas son distribuidas, también se recomienda hacer pruebas, por lo mismo el tema de las integraciones. Cuando mi infraestructura o mis componentes son compartidos, digamos que esto ocurre mucho hoy por hoy, que en un solo servidor tengo varias aplicaciones. Digamos, es importante conocer cuál es el consumo real de mi sola aplicación. Digamos, si yo quiero reservar un espacio dentro de esa misma infraestructura, cómo se ve impactada el resto de aplicaciones respecto a mi carga operativa en mi aplicación. Y se recomienda también cuando existen nuevas versiones o instalaciones. Obviamente, pues esto entendiendo que se va a prevenir de alguna manera los riesgos que puedan surgir en un paso a producción. ¿Qué se puede probar? Básicamente podemos probar HTTP, HTTPS seguro, FTP, TCP, conexiones a bases de datos, web service, servicios REST, conexiones a bases de datos. Actualmente también estamos con temas de móviles. Digamos que las estrategias son un poco distintas, pero el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿sí? La tecnología, digamos, que puedan tener dentro de sus aplicaciones, es posible probarla, digamos así sean aplicaciones híbridas. Básicamente es posible hacerlo mediante las pruebas no funcionales. ¿Ok? Una de los temas importantes es yo qué necesito como empresa para poder empezar a hacer las pruebas. Lo primero, pues, es tener los requerimientos no funcionales o una idea de lo que mi sistema espera o la forma en la que yo quiero medir o lo que yo espero de mi sistema, básicamente, ¿sí? Entonces, en ese contexto, aplican diferentes métricas como lo hemos mencionado, los tiempos de respuesta, la cantidad de usuarios concurrentes que podrían visitar mi sitio, la cantidad de consumos de servicios que tenga mi sistema. Digamos que es importante como conocer estos parámetros. Básicamente, llevando a un ejemplo un poco más trivial, es cuando se están haciendo remodelaciones en la casa. En algún momento la persona que contrata pues tiene unas expectativas o espera algo de acuerdo a lo que está solicitando. ¿Listo? ¿Qué se necesita? Tener versiones estables y ya el código congelado, ¿sí? Esto ocurre por una razón y es el retrabajo, dado que los cambios funcionales en algún momento pueden afectar el rendimiento, ¿sí? Digamos, ya cambios muy grandes dentro de mis transacciones pueden generar retrabajo dentro de todo el desarrollo de scripting, y esto pues obviamente no es una buena práctica, y esto obviamente va a llevar a que
tengamos tiempos superiores a los que se estiman en algún momento. Entonces es importante tener esas versiones ya de alguna manera estables, preferiblemente certificadas. Es importante conocer también que al hacer este tipo de pruebas, pues yo debo contar con una arquitectura ya definida, ¿sí? Mi infraestructura, pues de alguna manera debe ser robusta para este tipo de pruebas. Ocurre mucho que los clientes, digamos que no tienen sino un ambiente de pruebas muy pequeño y tienen su ambiente productivo y no tienen más, ¿sí? Entonces, digamos que esto no es una camisa de fuerza, lo que se puede hacer es extrapolar el requerimiento de tal manera que se ajuste a la realidad del ambiente donde se está probando, ¿sí? Hay clientes que deciden hacer las pruebas en producción, digamos que también es un escenario válido, obviamente siempre se toman medidas, obviamente para no impactar la operación, el tema de horarios, digamos que todo esto es muy flexible y ahí me devuelvo un poco al tema de decir que no hay un estándar, ¿sí? Sino que todo este tipo de necesidades que tienen nuestros clientes, nosotros las tomamos, las analizamos y siempre tenemos una solución, una estrategia para poder ejecutar de alguna manera las pruebas. ¿Listo? Lo otro que es importante para empezar es tener en cuenta las dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, pues esto obviamente hablamos de tiempo, porque pues hay unas actividades que se deben desarrollar previo a la ejecución de las pruebas, ¿sí? Entonces aquí también pues sacamos un poco como la idea de que ejecutar las pruebas es de un momento a otro, sino que esto tiene su proceso y dentro del proceso hay que hacer un desarrollo de scripts, hay que generar un volumen de data que pues dependiendo como las condiciones o las características de mi sistema, pues debo tener en cuenta el dimensionamiento de esta información, de dónde la voy a extraer, cómo la voy a generar. Asociado a esto tengo unos monitoreos que son pues una parte importante dentro del desarrollo de estas pruebas. Pues allí nosotros como analistas nos apoyamos para poder dar un análisis más detallado de la ejecución. Entonces puede pasar en algún escenario que todas mis respuestas sean bien, volviendo al tema al ejemplo del insert, que todas mis pruebas, todos mis resultados resultaron ok, se hicieron todos los insert, o sea, a nivel de completitud estamos ok, pero a nivel de monitoreos tengo que la CPU está siempre al 100%, que el consumo de memoria es muy alto, que tengo muchos picos en red por la transmisión de paquetes, ¿sí? Entonces, es importante también tener herramientas de apoyo para la ejecución de estas pruebas. Y otro punto fundamental en el que hemos estado haciendo mucho énfasis es en las pruebas de adherencia, porque las pruebas de adherencia nos van a permitir tener mayor sensibilidad frente a las necesidades del cliente, frente a los sistemas que tienen expuestos. Y esta estrategia de hacer pruebas de adherencia previo a un proceso de pruebas nos permite de alguna manera tener una realidad más aterrizada sobre cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo los scripts, el volumen que yo necesito de la data y obviamente pues cuando hablamos de adherencia también estamos hablando de herramientas y pues es válido mencionar que hay herramientas en mercado y hay herramientas libres. Obviamente en la adherencia se sabe pues cuál es la mejor opción para cada uno de los clientes, entendiendo que cada uno tiene una necesidad distinta. Ahora hablaremos un poco de la forma en la que hacemos las pruebas en QVision. Entonces, uno de los primeros ítems pues es el análisis del sistema. Obviamente aquí va embebido la adherencia y es uno de los puntos donde se hacen las reuniones de contextualización, donde se hace el entendimiento del cliente, su necesidad, donde se proponen ciertas métricas o ciertas estrategias para poder abordar el tema. Pues obviamente hay una forma en la que se hace de manera tradicional, que es haciendo el análisis del sistema, planeación, diseño, ejecución, evaluación de manera muy lineal. Sin embargo, las necesidades de los clientes son distintas y en alguna manera todo esto puede tener variaciones. Entonces,
Uno de los pasos también es la planeación, digamos que esto sí o sí siempre va, es donde se hacen los planes de prueba y las presentaciones del mismo. Y básicamente aquí es donde está todo el cerebro de la operación, aquí es donde se planea cómo se va a hacer y cómo se va a ejecutar el plan de pruebas. Posterior a esto es el diseño. Entonces, en esta fase, el diseño de los casos de prueba, porque pues como toda su metodología lleva una documentación asociada, está el diseño de los scripts de prueba, ya sea para la generación de data o el mismo script que genera, que vamos a tener como elemento dentro de la prueba. Y en esta fase también hay un pequeño apartado donde se hace básicamente el alistamiento, que aquí hablamos es específicamente del monitoreo. Es como pasar revista o chequear los componentes que yo tengo asociados en mi ambiente o en mi entorno, básicamente. Finalmente, pues la ejecución, pues aquí ya es donde se ejecutan los escenarios que se definieron y de aquí sale el insumo para empezar a hacer la evaluación, que ya son, pues, digamos, de alguna manera los elementos que me da la herramienta para yo poder correlacionarlos respecto a mis monitoreos. Y aquí, pues, sale el análisis finalmente del comportamiento de las pruebas. Y esta fase, pues, es la evaluación. Ya haciendo un poco de zoom, dentro de cada una de estas fases tenemos una serie de entregables, como les digo, eh, es la forma que nos da el APM de las buenas prácticas y tenemos en análisis la adherencia, digamos que ya mencionamos la importancia de la misma, se entrega una estimación de tiempos, esta estimación básicamente nos da el tiempo de inicio y el tiempo final del proceso. Aquí también se hace una estimación de un ciclo 1 que viene siendo como el ciclo principal y un ciclo 2 adicional en caso de que existan eventos que no se puedan probar dentro del ciclo regular. Se extiende hasta el ciclo adicional o se puede también utilizar este ciclo 2 como para hacer retest o comprobar si algún servicio ha tenido algún cambio o algún evento de estos. En diseño, igual a los clientes se les va a entregar el caso de prueba o los casos de prueba según corresponda, el diseño de los scripts y los sets de datos. Digamos que muchas veces ocurre que se entrega como toda la información, scripts, pero no se entregan los datos. Pues digamos que aquí es importante y obviamente es entender que estos datos o estos ítems pueden tener algún tipo de maduración, entonces es importante como hacer ese tipo de anotaciones. La idea de esto es que el cliente en algún momento tenga la capacidad de tener esto en referencia y cuando ocurra una necesidad, como la hemos hablado, por ejemplo, en nuevas versiones, pues ya haya un trabajo avanzado en este contexto y pues no se tenga que empezar de ceros en los procesos. En la fase de ejecución se entregan los logs de errores de acuerdo a la ejecución y pues obviamente si se tienen estas evidencias o estos hallazgos, también se entrega una bitácora o un registro de pruebas para, para que el cliente tenga como una vista de las repeticiones que se hicieron en las pruebas, cuántas pruebas se ejecutaron, qué tipo de pruebas se ejecutaron. Básicamente esto enmarca la fase de ejecución. En la fase de evaluación, ya se entrega de manera formal un informe detallado con todas las pruebas, el registro de las pruebas. En este registro pues vale la pena extendernos un poco porque pues finalmente esto es todo lo entregable y el marco de todo lo que se hizo dentro del proceso. Entonces aquí están las recomendaciones, están las evidencias de todos los monitoreos, están las correlaciones de mi herramienta versus los monitoreos. Eh,
está el requerimiento finalmente como quedó registrado ya con todas sus anotaciones. Eso comprende la fase de evaluación. En la fase de gestión, pues digamos que es una fase que es transversal y aquí lo que se hacen es entregar como los registros de actividades. Ya pues hay clientes que tienen sus propias herramientas para poder registrar como sus tiempos y demás. Están como los temas del registro de incidentes, informes de avance. Básicamente esto contempla la fase de gestión, que es una fase transversal. Y el punto, pues, en donde me gustaría profundizar también es en la adherencia. Pues, para nosotros hoy por hoy, este es uno de los puntos más importantes porque, como les mencioné, nos permite tener un acercamiento con todos los objetos de prueba, con el entorno, con el ambiente y obviamente pues allí nos permite determinar qué tan complejo puede ser una solución u otra, ¿sí? Ya que pues eh, las tipologías o todas las tecnologías, pues digamos de alguna manera tienen unos comportamientos diferentes, cómo los desarrollan de alguna manera pues es diferente, entonces la adherencia pues es la parte más importante para empezar como este tipo de procesos con los clientes. En este apartado pues también vale la pena mencionar que hay herramientas, digamos que la que comúnmente usamos es JMeter, porque es una herramienta free, tiene un alcance importante. Ya cuando no se puede con JMeter, pues tenemos otras herramientas como HP de LoadRunner, Borderland, Oscill Performer, Neolobat y Gateway. Básicamente son como las herramientas que se usan eh, pues con mayor frecuencia. Obviamente aquí no se descarta ninguna herramienta porque pues todas las soluciones de alguna manera son distintas y actúan o se comportan de manera distinta. ¿Sí? Eso varía pues en función de cada cliente. Entonces, para ir finalizando un poco el tema, pues esas son las fases que nosotros QVision Technologies ejecutamos. Digamos que hacemos mucho énfasis en el tema de herencia, obviamente porque pues de aquí se desprenden temas de licenciamiento y pues obviamente pues ya es un tema un poco más comercial, pero es importante que lo tengan en cuenta desde el principio cuando se adquieren los servicios. Ahora, pues hablando un poco, digamos, de las experiencias que hemos tenido, de pronto si dentro de sus componentes se encuentran componentes como SAP, nosotros hemos hecho pruebas sobre SAP, hemos hecho pruebas, digamos, sobre aplicaciones GeneXus, que son pues más o menos un tipo híbrido, sobre AS400, hemos hecho pruebas sobre bus de servicios, FlexQ, hemos tenido BPM, ¿sí? Digamos que son aplicaciones un poco más complejas. Entonces, digamos que siempre hay una estrategia, siempre hay una forma de hacer las pruebas independientemente de la aplicación. Entonces, pues obviamente el mensaje que queremos dejar hoy es que revisen pues al interior de sus equipos, que revisen sus sistemas o con las personas que corresponda si tienen digamos una de estas condiciones que se cumplan para poder ejecutar las pruebas, pues obviamente entendiendo que esto me va a ayudar a mí a tener una mejor experiencia de usuario, voy a poder minimizar riesgos. Entonces, la idea fundamental de esto es que revisen eh, al interior y obviamente pues nosotros siempre estamos como compañía dispuestos a brindarles una mano en todas las necesidades que tengan. Y ya, digamos que eso sería todo como por este momento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Entonces, este es el momento. Pueden escribirlo por el chat de la sala.
Hola Didier. Eh, digamos que una de las inquietudes que se presenta acá al grupo es cómo saber de las herramientas que presentaste allí, en qué casos se puede utilizar como algunos ejemplos. O sea, por lo general sabemos que se utiliza Gmail, pero por lo menos Borland, las otras que mencionaste, como para qué tipo de aplicativos podemos dar como ejemplo que se puedan llegar a tener en cuenta en la adherencia. Hola Lili. Bueno, digamos que el tema de la herramienta, como les mencioné, o sea, digamos que uno de los principales es JMeter, pues por su alcance. La herramienta realmente está más orientada, la elección de la herramienta está más orientada obviamente es a la tipología de la tecnología que se tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con JMeter es muy fácil, por ejemplo, montar servicios o pues digamos que la mayoría de los casos siempre hemos tenido éxito montando, por ejemplo, servicios web, REST o cualquiera de estos servicios desde allí. Por ejemplo, eso no lo tiene Neoload, ¿sí? Entonces, digamos que son como las diferencias que se tienen como entre una y otra. Por ejemplo, también está la forma en la que cada herramienta tiene como sus resultados. Digamos que es otro de los factores. Obviamente en JMeter, pues de alguna manera las cosas son un poco más manuales o hay que hacerlas, casi que el analista es el que tiene que hacer todo el trabajo. Herramientas como Performance lo que hace es apoyar un poco esa gestión y evitar que el analista pues de alguna manera esté haciendo esas tareas que pues una herramienta automáticamente lo puede hacer, ¿sí? Pero los alcances, digamos que por ejemplo, con HP de Load Runner hemos hecho pruebas con SAP, que eso no se puede hacer, por ejemplo, con JMeter porque SAP es un híbrido que tiene un tema web con un tema también de escritorio. Entonces, por ejemplo, cuando se presentan este tipo de aplicaciones, pues se decide o se determina tomar una herramienta u otra. Ah, no, gracias, Didier, muy amable. Vale, aquí hay otra Buenos pregunta. días. Buenos días. Con Luis Mora de Cubition. Una pregunta quería saber si has tenido de pronto experiencia haciendo pruebas de carga de archivos y pues con qué herramienta lo has realizado. Sí, sí, digamos que nosotros hemos hecho pruebas a nivel de gestores documentales. Pues digamos que principalmente las hemos hecho con JMeter también. Tiene un apartado para hacerlo, digamos, sobre web o tiene también un alcance para hacerlo por FTP o por SSH. Pues digamos que depende cómo se diseñe la estrategia para ese caso, pero es posible hacerlo. Listo, gracias, gracias. Listo, por acá en el chat tenemos otra pregunta. Dice, hola, buenos días. De pronto tienen documentación sobre el análisis de resultados. Sí, digamos que documentación tenemos como un documento base para poder diligenciarlo. Básicamente nosotros basamos todo el trabajo hoy por hoy es en plantillas. Obviamente pues eso nos evita un poco el tema de estar pues digamos presentando formatos que no estén estandarizados por la compañía. Entonces sí, pero pues no sé, digamos específicamente si necesitas que te compartamos uno o esa era tu pregunta puntual. Hola, sí, la idea es si nos pueden compartir ese tipo de archivos, porque digamos que yo en ese momento tengo un conocimiento básico sobre ese tipo de pruebas, pero al momento de que Jamer genera un archivo como un informe agregado, es muy difícil para mí poderlo interpretar. Pues ese perceptir 90, 95, entonces no sé cómo interpretar ahí los resultados. Ah, ok. Para Bueno, tener una base. pues digamos que ya eso es tarea como propia del analista, ¿sí? Entonces, en este contexto de estandarización, digamos que nosotros generalmente en estos archivos o en estos informes agregados sacamos es el 90 percentil, que esto nos representa el 90% de la muestra, ¿sí?
Cuando hablamos de esto, estamos hablando específicamente de los tiempos de respuesta. Pero, digamos, hay clientes también que están casados de alguna manera con el promedio y también se puede presentar el promedio básicamente del 50 percentil, ¿sí? Pero pues esto ya, como les menciono, esto ya es como tarea del analista y básicamente este es el alcance, por ejemplo, que me daría una herramienta como JMeter. En otros contextos, en otras herramientas, pues ya la herramienta misma se encarga como de hacer toda la tabulación y todo el gráfico, pero pues obviamente todas estas ayudas pues tienen un costo asociado, digamos, en las herramientas, ¿sí? Listo, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Ve, una preguntita, ¿de pronto tenés documentación de eso de performance para la carga de archivos? Sí, ¿O digamos algún que repositorio que me puedas compartir o nos puedas compartir, no sé? sí, digamos que yo al final dejo mi correo, de pronto para que me hagan como esas notas, pues ya más de manera interna y yo por ahí mismo les respondo. Ah, listo. Gracias. Vale, hay otra pregunta, bueno, sí, digamos que documentación en este tema de performance existe, también hay unos cursos en QB University que se empiezan a abrir a final de este mes para que las personas que estén interesadas en profundizar un poco más como en este tema de performance también pues de alguna manera puedan postularse a los cursos, obviamente pues aprender y profundizar un poco más en el tema. En respuesta a María Paula Hernández. Vale, y no sé si de pronto tengan más preguntas o dudas, sugerencias. Una pregunta sobre los cursos que están en Q University. Hay, pues se empieza desde lo básico para manejar las herramientas o cómo es más o menos. Pues o tienen varios niveles. Te agradezco mucho. Hola, sí, digamos que viene como siendo un fundamentos. Básicamente pues se hablan como de las generalidades. Hay una herramienta donde sí se hace énfasis, pues es en JMeter, que es la herramienta que se puede usar de manera libre. Pero sí, o sea, digamos que ahí hay contenido desde lo más básico se habla allí también. Igual eso también tiene dos tutores que están ahí como para resolver todas las inquietudes que tengan sobre el tema. Gracias. Buenos días, Didier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Cristian, estoy en la ciudad de Cali, Didier. Tenía una consulta. Bueno, hace un tiempo en el cliente se utilizó un proceso de carga de archivos planos con el sistema SOAP UI. Sí, mi pregunta es, bueno, ya conociendo un poco más del tema de las pruebas no funcionales y saber un poco hacia dónde van orientadas, me gustaría saber por lo menos con Apache JMeter cómo, cómo podemos, a ver, cuáles son los resultados que uno ve, qué es lo que se puede como visualizar en ese sistema. Em, por ejemplo, uno cuando hace alguna automatización después de una ejecución, él muestra los casos que pasaron, qué errores hubieron y de pronto pues en alguna parte qué variable o qué cosa no pertenecía a lo que se estaba esperando. De pronto hay alguna manera de visualizar así, tantos resultados pasaron, tantos no, o cómo se pueden evidenciar los resultados de las pruebas en ese aplicativo o sistema o si arroja algún archivo con los resultados o algo. Hola, sí, básicamente la herramienta tiene ese alcance de decir cuántos archivos, por ejemplo, fueron puestos
en un FTP, por ejemplo, cuántos subieron, cuántos tuvieron error, cuáles fueron los archivos que fallaron. Digamos que todo esto es posible hacerlo también con esta herramienta. Bueno, Lidia, muchísimas. Cuánto tiempo se demoró, el tamaño del archivo, toda esta información también la herramienta. Ya digamos que ahí la tarea de correlacionar estos datos, pues ya es labor pues, del analista. Pero los datos o el insumo que se necesita para poder analizar y dar resultados los da la herramienta. Te hago la última consulta. Hay manera, por ejemplo, acá utilizamos para hacer pruebas funcionales dos sistemas, ¿sí? Que se requieren pues para un ciclo de pruebas. Uno donde se crea unos datos para un usuario y en el otro sistema, con ese dato que se creó para ese usuario, pues ahí se hacen otro tipo de validaciones. Mi pregunta ¿es posible insertar o utilizar alguna forma allí? O sea, no es como para medir como tal un cierto tiempo o algún parámetro, sino para por lo menos hacer una carga o una creación en ese sistema y utilizarlo en el otro. Es decir, se pueden integrar esos dos sistemas. O sea, ¿hay alguna manera de poderlo utilizar así o ese no es el alcance de las pruebas no funcionales? Sí, sí, también se pueden presentar esos escenarios donde existen esas integraciones. Entonces, digamos que por citar un ejemplo, tengo un sistema que yo diligencio unos datos, ¿sí? Digamos nombre, apellido, no sé, la cédula, y esto me va a retornar un número único. Y yo este número único lo voy a utilizar como entrada para mi siguiente aplicación, ¿sí? Eso es posible hacerlo. Ok, Didier, listo, muchísimas gracias. Te agradezco que estés muy bien. Listo, vale. Listo. Entonces, si nadie más tiene preguntas por allí, pues yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan, también la grabación de la misma para que pues lo tengan y lo puedan revisar en el momento que ustedes lo requieran. Entonces, si no es más, pues muchas gracias a todos por la asistencia y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Didier, muy amable. Vale, que estén bien. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. ¿A dónde nos va a compartir Didier, tu correo? nos regalas el correo, por favor? Ahorita le llenan el correo, no jodas. Dale, ya le. Ay, no se la va a ir, no se la va a ir. No se la va a ir. Listo, ahí en el chat de la sala ya les compartí mi correo. Entonces, si tienen dudas puntuales, pues por allí les estaré respondiendo todas las inquietudes que de pronto tengan después de volver a revisar la información que tengan. Vale, muchísimas gracias y que tengan un buen día a todos.